Clara despertó con el sonido del reloj. Era temprano y el frío se colaba por la ventana. En la enorme finca López todo parecía dormir, pero ella ya estaba lista para trabajar. Desde niña vivía en esa casa grande, pero nunca como una hija, sino como la hija del jardinero, siempre oculta entre sombras. Sus manos limpias el polvo, sus pies seguían pasos ajenos. La señora López apenas la miraba, su mirada fría y distante. Clara aprendió a callar, a no pedir demasiado. Cada día una rutina. Limpiar, cocinar, atender. Los nobles no tenían tiempo. Para una chica como ella, sus sueños eran pequeños. Sobrevivir un día más. Los hijos de los patrones. Jugaban sin preocupaciones. Clara observaba desde lejos, su corazón lleno de deseos. Quería ser vista, querida, pero solo era la criada. En la gran mansión, don Fernando no sabía que esa niña silenciosa guardaba un secreto profundo. El sol iluminaba el jardín. Don Fernando paseaba tranquilo, el hombre fuerte y respetado, que nunca miró a Clara, más que a una trabajadora, pero ella siempre estuvo cerca. En las noches solitarias, soñaba con un lugar donde pudiera ser ella misma. No solo la sombra callada, las sirvientas susurraban sobre el linaje y secretos. Clara escuchaba atenta, con miedo y esperanza. Sabía que algo ocultaban, pero nadie le contaba. Su sangre era una incógnita, un misterio sin resolver. Entre los muros antiguos, del hogar que no sentía suyo, cada día un desafío. Los desprecios y órdenes se clavaban como espinas, pero ella aguantaba firme, porque en su corazón había una llama viva, una fuerza secreta, que la hacía resistir, aunque nadie lo viera. Ella soñaba con justicia. En las noches oscuras, Clara hablaba con la luna, le pedía respuestas. ¿Por qué no era hija? ¿Por qué la ignoraban? Su vida era un laberinto, de sombras y silencios, pero en su alma latía la esperanza de un día ser más que una criada. Los jardines florecían, y ella cuidaba cada planta, como si fueran sus hijos. Su amor era silencioso, su sacrificio invisible, pero nadie reconocía la nobleza de su espíritu. Clara era más que servidumbre, era un alma fuerte y pura, perdida en un mundo frío. La vida en la finca pasaba lenta y dura. Don Fernando seguía enfermo, sin saber la tormenta, que se acercaba sigilosa, con Isabel al mando, una mujer ambiciosa, que pronto cambiaría todo, y pondría en jaque el destino de Clara. La joven no sospechaba que su mundo se derrumbaría, que sus raíces serían puestas a prueba y reveladas. Una historia escondida, que nadie quería contar, pero que estaba escrita en la sangre y el tiempo. Clara estaba a punto de descubrir su verdad. Las sombras se alargaban, y la noche caía pesada. Ella miraba al horizonte, con miedo y valentía, preparada para enfrentar lo que el destino trajera, porque aunque era criada, su corazón latía fuerte, y sabía que su historia acababa de comenzar. El sol apenas despuntaba. La finca López despertaba lenta, pero para Clara no había descanso. Don Fernando, el patriarca, había sufrido un derrame cerebral. Su cuerpo yacía inmóvil, la sombra de la muerte rondaba. La familia en alerta máxima. Isabel, la segunda esposa, tomaba el control con rapidez. La noticia corrió como fuego. La salud del viejo patrón era crítica y frágil. Isabel convocó abogados, reunió documentos y testigos, preparó la batalla por la herencia, mientras Clara observaba callada, sin poder intervenir ni hablar. El ambiente se llenaba de tensión. Secretos y traiciones se gestaban. Isabel mostraba su poder, con una sonrisa fría y calculadora. Los herederos reales en espera. Pero ella quería más. No solo controlar la fortuna, sino expulsar todo obstáculo. Clara, esa joven silenciosa, era el principal blanco, una amenaza invisible, que Isabel debía eliminar. Don Fernando dormía sin saber que su imperio comenzaba a temblar. La lucha por el control familiar se intensificaba en las sombras. Los sirvientes murmuraban nerviosos. La incertidumbre crecía sin freno. Clara sentía el peso del silencio. Su corazón latía acelerado. Sabía que el peligro se acercaba, y que su vida cambiaría pronto. Esa mañana fría y oscura, Isabel llamó a Clara al salón, con voz autoritaria y dura. Le entregó un sobresellado. Clara lo tomó temblando.
sin entender del todo. Isabel anunció con crueldad que un informe de ADN había llegado, y que ella no era hija legítima, que debía abandonar la finca. Las lágrimas brotaron sin aviso. La joven quedó paralizada. El mundo que conocía se desmoronaba en segundos. Isabel no mostró piedad. Los criados la miraban en silencio. Clara fue obligada a empacar, en medio de la lluvia y la noche, sin destino ni refugio seguro. Su futuro era incierto y oscuro. Aquella noche fría y cruel, Clara caminó bajo la tormenta. El abandono la envolvía, pero no su espíritu. Recordó las palabras de su madre, que siempre le habló de dignidad. Prometió no rendirse jamás, buscar la verdad oculta, y reclamar lo que era suyo, aunque todo estuviera en su contra, con el corazón hecho trizas. Pero la mente clara, Clara decidió luchar, no solo por ella, sino por su verdadera identidad. El primer paso sería descubrir quién era en realidad, qué secretos guardaba su sangre, y por qué la habían apartado del único hogar que conocía. Mientras tanto en la finca, Isabel celebraba su victoria, pero no sabía que había despertado una fuerza imparable. Clara estaba decidida a regresar y reclamar su lugar, a enfrentarse a la mentira y a desvelar la verdad oculta, porque a veces las raíces son más fuertes que las cadenas. La lluvia seguía cayendo. Clara llegó a un pequeño refugio, su única compañía el miedo, y una vieja grabadora. Encontró en un rincón del baúl una cinta olvidada. La voz de su madre resonaba, entre susurros y secretos. Hablaba de verdades ocultas, y de la sangre real. Las palabras eran claras. Clara es la verdadera heredera. El rostro de su madre aparecía en fotos amarillentas. Ella había sido silenciada por Isabel y sus mentiras. La joven sintió un fuego nuevo arder en su pecho. La esperanza renacía, como un faro en la tormenta. Con la cinta en mano, Clara buscó ayuda legal, un abogado honesto y firme, que creyera en su causa. La primera prueba llegó, un nuevo análisis de ADN, hecho con rigor y transparencia. Los resultados eran innegables. Clara era hija legítima de don Fernando López. La noticia sacudió la ciudad. Los medios esperaban expectantes. Isabel perdió su poder momentáneo, pero no se rindió aún. Clara se preparaba para la batalla, no solo por la herencia, sino por su dignidad arrebatada. Su nombre debía ser limpiado, y su lugar recuperado. En la finca que siempre amó, las semanas fueron intensas. Reuniones, juicios y estrategias. Clara mostraba valentía y una determinación férrea. Sus ojos brillaban con fuerza. A pesar del cansancio y dolor, su pasado oscuro era ahora una historia de coraje. Su futuro comenzaba a tomar forma, con la verdad como escudo. En la finca, Isabel conspiraba. Intentaba desacreditarla, pero sus mentiras se desmoronaban frente a las pruebas sólidas. Los trabajadores se dividían. Algunos apoyaban a Clara, otros temían las consecuencias. La tensión se palpaba en el aire, pero Clara no cedía ni un paso, porque sabía que la justicia estaba de su lado. Finalmente llegó el día de la presentación pública. Clara apareció con dignidad, frente a cámaras y periodistas. Mostró los resultados de ADN y la grabación de su madre. La verdad explotó como un trueno. Isabel quedó expuesta y sola. La finca esperaba su nuevo rumbo, con Clara como heredera legítima. El silencio se hizo respeto. Las miradas cambiaron. La joven que fue criada como sirvienta, ahora era la dueña del legado. Un giro inesperado del destino. Una victoria justa y merecida. Clara sonrió con lágrimas, porque por fin era libre, y la verdad había triunfado. El día amaneció con un cielo gris. La finca López parecía esperar el regreso de su verdadera hija. Clara cruzó la entrada con paso firme. Los guardias ya no la miraban igual. Ella llevaba en sus manos los documentos legales en regla, su nombre en el título. La propiedad le pertenecía. La antigua servidumbre miraba, con asombro y respeto renovado. Alguien que antes limpiaba pisos, ahora firmaba contratos. Don Fernando, aunque enfermo, reconocía a Clara con lágrimas. Su mirada reflejaba orgullo. Finalmente la hija perdida había vuelto a casa. Isabel intentó resistir, pero sin apoyo legal ni moral. Sus intentos de sabotaje fallaron. Los abogados respaldaron a Clara. Ella actuaba con calma, sin rencores ni prisas.
solo con la justicia y el deseo de reparar daños. Clara tomó posesión oficial del vasto patrimonio familiar. Los campos, las casas, las inversiones. Todo ahora bajo su mando. Sus primeras decisiones fueron cambiar el trato a los trabajadores, implementar condiciones justas y restaurar la dignidad perdida. Los empleados comenzaron a ver una líder genuina y cercana, no solo una patrona fría, sino alguien que entendía su lucha. La finca empezó a respirar un aire fresco de renovación. La sombra de Isabel se desvanecía y la esperanza crecía fuerte. Con el tiempo Clara contrató un equipo de confianza, incluyendo abogados y contadores, dispuestos a defender el legado. Ella entendía que no era solo dinero, sino el honor de su familia y la historia que llevaba dentro. Cada decisión era un paso hacia un futuro mejor. A pesar de las dificultades, Clara nunca olvidó sus raíces. Siguió siendo humilde y firme, recordando sus días oscuros. Su corazón se llenaba de gratitud por quienes la apoyaron y por la fuerza interna, que nunca la abandonó. La finca López recobraba vida. Los campos florecían de nuevo. La familia comenzaba a sanar. Bajo el liderazgo de Clara, ella miraba al horizonte, con esperanza y valentía. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero estaba preparada para enfrentar lo que viniera, para defender su nombre y para ser finalmente la hija que siempre fue, la verdadera heredera del legado y la justicia. La finca López estaba en calma, pero las sombras seguían acechando. Clara no confiaba en Isabel. Sabía que su enemiga no descansaría. Por eso contrató un detective privado. Rafael era un hombre astuto, con años de experiencia y un ojo para descubrir secretos. Rafael comenzó a investigar los movimientos de Isabel, sus cuentas, sus reuniones secretas y su pasado oscuro. Pronto descubrió cosas inquietantes: lavado de dinero, documentos falsos y la verdad sobre la hija perdida. Isabel había entregado a su propia sangre. Clara escuchaba todo con dolor, pero también con determinación. La verdad debía salir a la luz, no solo para ella, sino para quienes habían sufrido bajo la mentira y la traición. Cada nuevo dato era un golpe, pero también un paso hacia la justicia. La relación entre Clara y Rafael se fortalecía con cada secreto. Él admiraba su valentía. Ella confiaba en su lealtad. Juntos planearon la estrategia para enfrentar a Isabel sin errores. Usarían pruebas irrefutables y harían temblar a la familia entera. Mientras tanto Isabel se movía, con nervios y desesperación. Sabía que el tiempo se acababa y que su pasado oscuro saldría. Intentó sobornar y chantajear, pero Clara mantuvo la integridad. No había vuelta atrás. La guerra estaba declarada. Un día Rafael presentó pruebas, documentos que demostraban las acciones ilegales de Isabel, fotos, recibos y confesiones. Clara reunió a sus aliados, preparó el juicio y la exposición. El momento de la verdad estaba más cerca que nunca. Isabel enfrentó la justicia, con rabia y miedo en los ojos. Sus mentiras se desmoronaron, y la verdad brilló poderosa. Clara sintió una mezcla de alivio y tristeza, porque aunque ganaba la batalla, la herida aún dolía profunda. Pero la justicia no se detuvo, y Clara continuó su lucha, por la verdad, la familia, y el honor que merecía. Sabía que el camino era duro, pero no estaba sola. La verdad era su escudo, y la fuerza para seguir. Las investigaciones continuaban. Clara y Rafael seguían profundizando, entre papeles y testimonios. Una verdad más grande emergía. Isabel había ocultado a una hija, no solo a Clara, sino a otra persona más, una hermana perdida en la oscuridad. Clara sintió un torbellino de emociones encontradas. ¿Quién era esa hermana? ¿Por qué había sido apartada? Rafael ayudó a buscarla, y tras muchas pistas, encontraron a una joven llamada Laura. Creció en un hogar humilde, sin saber su verdadera sangre. El encuentro fue emotivo. Dos almas separadas por mentiras, pero unidas por la sangre. Laura temía y dudaba. Clara la abrazó con fuerza, prometiendo protegerla, ser un pilar en su vida. Juntas comenzaron a planear el futuro que merecían. La finca López volvió a temblar. La noticia de la hermana sacudió a todos en la familia. Isabel intentó manipular, pero ya nadie la escuchaba. Clara y Laura, unidas, se presentaron en la audiencia.
demandaron su derecho y expusieron las verdades. La justicia comenzó a cambiar. La fortuna empezó a dividirse y la mentira perdió poder. Clara no solo recuperó su lugar, sino que ganó una hermana, una compañera de vida, que juntas enfrentaron el oscuro pasado familiar, el amor y la verdad. Rompieron cadenas viejas. La finca López renació, con 2 herederas firmes. Clara y Laura caminaban juntas, hacia un nuevo amanecer, unidas por la sangre y el deseo de justicia, para escribir una historia llena de esperanza y fuerza. La finca López vibraba con una tensión palpable. Los pasillos antiguos retumbaban con susurros nerviosos. Clara y Laura se preparaban para el momento crucial. Sus corazones latían con fuerza contenida. Sabían que la audiencia definiría su destino, el juicio final donde se revelaría toda la verdad oculta. Isabel apareció con su paso arrogante y mirada fría, pero detrás de esa fachada segura se escondía la inseguridad. Sabía que sus años de manipulación estaban por terminar. Sus manos temblaban ligeramente al sostener los papeles. Intentó mantener la compostura, pero la ansiedad la delataba. En la sala, familiares y abogados estaban atentos. Los murmullos se convertían en silencios expectantes. Cada palabra pronunciada tendría peso decisivo. Los jueces revisaban minuciosamente cada documento. Los ojos de Clara reflejaban determinación y coraje. Su piel mostraba signos de agotamiento, pero también de fuerza. Cuando Clara tomó la palabra, su voz fue firme y clara. No hubo ni una pizca de duda o titubeo en sus frases. Narró con detalle el abandono sufrido en su juventud, el rechazo que enfrentó día tras día en la finca. Pero también habló de la esperanza que la mantuvo viva, de la lucha incansable por recuperar lo que le pertenecía. Los recuerdos más dolorosos afloraron en su relato. La noche fría bajo la lluvia cuando fue expulsada. La soledad que la acompañó durante años enteros. Su encuentro con abogados que creyeron en ella. Y la amistad con Rafael, quien nunca la abandonó. Cada palabra era un golpe directo a la mentira de Isabel. Laura, a su lado, mostró una mezcla de nervios y orgullo. Con manos temblorosas presentó documentos que confirmaban su verdadera identidad y el complot de Isabel para ocultarla. Su rostro reflejaba una mezcla de temor y valentía. Sabía que enfrentaban no solo a una mujer, sino a años de engaños que intentaban borrar su existencia. Los jueces escucharon con atención cada testimonio. Analizaron evidencias que Isabel no pudo refutar. Los documentos falsificados, los movimientos bancarios, las declaraciones de antiguos empleados y aliados. Cada prueba desvelaba la red de mentiras y traiciones. Isabel no pudo sostener su defensa ni un momento más. El rostro de Isabel palideció y sus ojos se llenaron de lágrimas. La derrota era inevitable y la humillación palpable. Fue destituida de todos sus cargos y perdió cualquier derecho. Su influencia en la familia se desvaneció como humo al viento. La finca López cambió de manos oficialmente. Las sombras que durante años la cubrieron se disiparon. La justicia finalmente había triunfado sobre la injusticia. Clara y Laura iniciaron un nuevo capítulo. Trabajaron con dedicación para reparar el daño. Restauraron la finca y mejoraron las condiciones. Escucharon a los trabajadores y ganaron su respeto. No solo como dueñas, sino como líderes compasivas. La servidumbre, antes dividida, ahora veía en ellas ejemplos de justicia, fortaleza y humanidad. Clara recordaba cada momento difícil, pero su sonrisa reflejaba la paz alcanzada. Laura encontraba en la finca un hogar verdadero, y juntas enfrentaban el futuro con esperanza. La historia de Clara se convirtió en leyenda en la región, un relato de coraje y verdad que inspiraba a muchos. Demostraba que la luz siempre vence a la oscuridad, que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo, y que la justicia, aunque tardía, siempre llega. En la última escena de aquella audiencia, Clara miró a Isabel a los ojos sin rencor, solo con la firme convicción de quien ha ganado, porque no solo recuperó su herencia, sino también su dignidad y su identidad. El verdadero legado de los López estaba en sus manos. La finca López despertaba a una nueva era. Clara y Laura asumieron sus roles con responsabilidad. El peso del pasado no borraba su esperanza. Las primeras semanas fueron de ajuste y aprendizaje. Clara recorría los pasillos antiguos con mirada firme. Recordaba cada momento difícil vivido allí, pero ahora era la dueña legítima de ese lugar, y sentía en su corazón la fuerza de su linaje. Laura, aunque tímida al principio, ganaba confianza. Descubría que ser heredera implicaba sacrificios, pero también oportunidades para cambiar vidas.
Las dos hermanas se apoyaban mutuamente. Compartían sus sueños y miedos en largas charlas. Y tejían un vínculo más fuerte que la sangre misma. Isabel, por su parte, desapareció de la escena. Intentó sabotear a distancia. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. La finca estaba en manos firmes ahora. Los trabajadores se unieron en apoyo a Clara. Sus rostros reflejaban respeto y esperanza. Una mañana Clara organizó una reunión. Convocó a todos los empleados y vecinos. Quería escuchar sus opiniones y necesidades. Había aprendido que una líder escucha primero. No solo daba órdenes desde la distancia, sino que construía comunidad y confianza. Se implementaron nuevas políticas laborales, mejores salarios y condiciones para todos. Las quejas pasadas comenzaron a disiparse. La finca recobró vida y productividad. Clara supervisaba personalmente las mejoras. Mostraba interés genuino en cada persona. Laura apoyaba con ideas frescas y entusiasmo. Organizaba actividades culturales y educativas para jóvenes y niños del pueblo cercano. Quería devolver a la comunidad lo que recibió. Sentía que su nueva posición era un compromiso. No solo un privilegio, sino una misión. En las noches, las hermanas conversaban largo rato sobre el futuro de la finca y sus sueños. Recordaban a don Fernando con cariño. Prometían honrar su memoria con justicia. Sabían que el camino sería largo y desafiante, pero estaban listas para enfrentarlo juntas. Clara comenzó a escribir sus memorias. Quería dejar un legado de verdad y fortaleza. Relatar cómo la injusticia puede ser vencida y cómo la familia se puede reconstruir. Su historia inspiraba a muchos alrededor. Era una luz en medio de la oscuridad. La finca López volvió a ser símbolo de esperanza, no solo por sus tierras y riquezas, sino por la dignidad restaurada en sus muros. Clara y Laura demostraron que el amor y la verdad pueden transformar cualquier destino. La verdadera nobleza estaba en su corazón. La finca López brillaba con luz propia. Clara y Laura habían cambiado todo. De las sombras surgió una nueva fuerza. El pueblo las miraba con respeto y admiración. Clara, firme y segura, caminaba por los jardines. Recordaba sus días oscuros de injusticia, pero ahora sentía paz en su corazón. Había conquistado más que tierras. Había recuperado su dignidad y su nombre. Laura, a su lado, irradiaba alegría. Había encontrado su lugar en el mundo. Juntas planificaban el futuro con esperanza. Querían que la finca fuera un hogar para todos. Organizaron una gran fiesta en la finca. Invitaron a vecinos, trabajadores y amigos. Celebraron la justicia y la unión familiar. La música llenaba el aire y la alegría reinaba. Durante la fiesta Clara tomó la palabra. Agradeció a todos por su apoyo y confianza. Habló del valor de la verdad y el perdón, y del poder de luchar por lo que es justo. Los asistentes aplaudieron emocionados. Muchos derramaron lágrimas de felicidad. La finca López se había convertido en un símbolo de resiliencia y amor. Esa noche Clara miró al cielo estrellado. Sintió que don Fernando la protegía. Su legado continuaba en buenas manos. Y ella estaba lista para escribir el siguiente capítulo. Laura abrazó a su hermana con ternura. Sabían que juntas podían superar cualquier reto. El pasado quedó atrás. El futuro brillaba lleno de promesas. La finca López nunca más sería un lugar de dolor, sino un hogar lleno de esperanza y vida. Clara y Laura demostraron que la verdad puede sanar las heridas más profundas, y que el amor familiar es la fuerza más grande. Así terminó la historia de dos hermanas, que lucharon contra la injusticia, y encontraron en su sangre el poder para transformar su destino. La finca López siguió cambiando. Clara y Laura mejoraron la comunidad, repararon escuelas y cuidaron la salud. Clara fundó una organización para mujeres y niños. Laura creó becas para jóvenes sin recursos. Juntas impulsaron proyectos sociales. La finca se volvió símbolo de esperanza. El pasado quedó atrás. La justicia y el amor triunfaron. Su historia inspiró a muchos, mostrando que la verdadera riqueza está en luchar por la verdad y la dignidad.